hermano Aldana ya tiene preparado para el sábado, para el miércoles, hermano Julio también. Vamos a empezar a darles ya tiempos especiales para que se empiecen a preparar y ser luz también en el mundo. Hermanos, hemos estado hablando unos temas, yo creo que con esto terminamos hoy. También hablar sobre las consecuencias que tiene la desobediencia, porque el pecado trae consecuencias, ¿sí o no? Sí trae consecuencias. El Señor perdona a aquella persona que se arrepiente de corazón. ¿Sí? David cayó en un gran pecado. Ahí vamos a leerlo. Cayó en un gran pecado. Pero el Señor vio su arrepentimiento y lo perdonó. Pero el pecado trajo consecuencias para él y para su familia. Grandes consecuencias. Entonces el pecado trae, hermanos, consecuencias. Aunque yo hoy me arrepienta, aunque yo me ponga cuentas con el Señor va a perdonar el pecado, pero va a traer consecuencias. Isaías 59. Para que me entiendan un poquito, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, alguien cae en fornicación. A raíz de la fornicación viene un embarazo. Fíjese. Por la consecuencia de la desobediencia. El Señor perdona ese pecado cuando uno viene y se arrepiente de corazón. Pero ese acto que trajo una consecuencia de un embarazo. Entonces, Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador, pero tampoco va a decir voy a borrar lo que has hecho, sino que todo trae, hermano, su consecuencia. Isaías 59, 1 y 2. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Puede sentarse. Entonces, como nosotros como cristianos, como cristianas que somos cristianos, ahí vamos todos, ahí vamos. Sabemos que el pecado es así simple y sencillamente apartarse de lo recto. Apartarme yo de lo correcto. Eso es en desobediencia. Porque nosotros hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo. Entonces yo sé que si yo hago algo malo, estoy saliéndome de lo correcto. Es como cuando un niño comete una falta. ¿Cómo se siente? Se siente como que aislado, le va a ver en el rostro, le va a ver en la carita, algo tiene. Porque el niño reconoce ya, de 5 o 6 años o menos, reconoce que algo hizo que no era lo correcto. Y dice, esto que yo hice no está bueno. Entonces, así es cuando nosotros nos apartamos de lo recto. El traer o venir a consecuencias de la desobediencia o el pecado es como una ofensa a Dios y a sus mandamientos. Porque Dios nos da determinados estatutos para que nosotros nos guíen, nos conduzca. ¿Y qué pasa? Que si yo
quebranto o transgredo esos mandamientos, la palabra que Dios me ha dado. No mentir, dice. Y miento, ¿qué pasa? Estoy fallando a la palabra de Dios. No robar. Y estoy robando. Entonces, hermanos, porque todo eso va a traer consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros ahorita? Que si en algo estamos fallando, podamos conducirnos por un buen camino. Porque la desobediencia tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Por ejemplo, me alejo de Dios. Porque Dios no se aleja de mí. Yo, al ser una persona desobediente, me alejo de Dios. Si yo soy un hijo o una hija desobediente, ¿qué pasa? Automáticamente yo me estoy retirando, me estoy alejando de mi mamá o de mi papá. Y yo lo puedo sentir. ¿Por qué? Porque caí en desobediencia, porque transgredí, porque hice algo que no debía de hacer. Uno mismo de grande se puede dar cuenta. Si yo hablo mal de alguien, por ejemplo, o sea, yo mismo me estoy alejando de esta persona, porque yo sé que hice algo malo. Yo sé que hablé algo que no debía de hablar, hablado que era de mentira. Infundí chismes o metí ahí cabeza, como no dice, yo mismo me alejo. Y eso es lo que pasa cuando estamos en desobediencia. Nos alejamos de Dios. Pero en el cristiano puede haber un cierto remordimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios todavía está redarguyendo su corazón. Porque si no tuviera al Espíritu Santo, si no tuviera a Dios en su corazón, no sintiera una persona remordimiento, sino al contrario, estaría contenta de lo que está haciendo. Porque todavía hay temor en la vida de esta persona. Si nos alejamos de Dios, nos aumentan también las dificultades en el camino de la vida. Dese cuenta. Si soy desobediente, si eres desobediente, nos van a aumentar las dificultades en el diario caminar. Las cosas no van a salir bien. Puede que al principio sí, diga, que se me está yendo bien, pero al final no. La desobediencia, ¿qué más produce en una persona que tiene el temor de Dios? Un vacío. Hay un vacío espiritual. Hay algo que siente uno que le hace falta. También pierdo la comunicación con Dios. Porque quien se está peleando con alguien va a estar platicando. Si la misma palabra dice que si dos no están de acuerdo, no pueden caminar juntos. Entonces, eso es lo que me hace la desobediencia a mí. Pierdo la comunicación con Dios. Se rompe la comunicación con Dios, hermanos. Evitemos entonces romper esa comunión a causa de la desobediencia. ¿En qué podemos ser desobedientes? No lo sé. A veces juzgamos sin darnos cuenta, sin saber. ¿Qué dice Mateo 7:1? Que lo busquen ahí. ¿Qué dice hermano Julio? Hermano Rolo, ¿qué dice Mateo 7:1? No alcancé a oír. No juzguéis, dice. ¿Para qué? Para no ser juzgado. Entonces, si yo empiezo a juzgar a la gente y a hablar de la gente, la palabra dice, oye tú, no juzgues a los demás. Porque somos expertos a veces en criticar y dictaminar, pero dice, porque con la misma medida dice que vamos a ser medidos y un poquito más todavía.
Entonces, cuando yo estoy haciendo un prejuicio, ¿qué estoy haciendo? Alejándome cada día más de Dios. Aunque yo quiera entrar al trono, hay algo que me está alejando a mí de Dios. Y ese es el vacío espiritual. Y hay una desconexión y una pérdida de comunicación con Dios. Hay personas que empiezan a sentir sentimiento de soledad. ¿Qué le pasa a aquellas personas que pierden la vida, que se la quitan? Pierden la fe, se desconectan de la vida y piensan que el morirse es lo mejor. ¿Para qué seguir viviendo? Dice, porque ellos se desconectaron y le buscan una salida. Pero el que está en Cristo dice, no, yo tengo que ponerme en oración. Y hoy sé que hice algo malo, pero voy a tratar de enmendarlo. Porque todo, hermanos, tiene su consecuencia. Juan 9:31. Miremos Juan 9:31. La desobediencia nos aleja de Dios. Fíjese, la desobediencia me aleja a mí de Dios. ¿Y de quién más? Si ando hablando y de mi prójimo. Porque a mí me va a alejar de mi prójimo también, cuando estoy en desobediencia. Si yo empiezo, por ejemplo, a criticar a hermana Flor, o al hermano Juan, o al hermano Pedro, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Aparte de que me aleja de Dios, me aleja de mi prójimo, me aleja del entorno social en el que yo estoy viviendo, y especialmente también de los miembros de la congregación de la iglesia. Y cuando uno está en desobediencia, ¿sabe qué hace? Para buscar la felicidad se va uno al mundo. Ya soy más feliz, dice. Y no es así. ¿Qué dice? ¿Qué dijimos, Juan? ¿Qué? 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El Señor, hermano, no escucha a aquellas personas que viven en pecado deliberadamente, en desobediencia. No quiere decir que no va a escuchar a un pecador que se arrepiente, sino al que peca deliberadamente, y deliberadamente es cometer pecado sabiendo que lo que estoy haciendo es malo. Eso es pecar deliberadamente. Si yo sé que estoy hablando mal de alguien y yo lo sé porque yo lo reconozco, eso es pecar deliberadamente. Emitir un juicio también, si yo no conozco realmente el trasfondo. Entonces, ellos tampoco, porque si está pecando deliberadamente ya lo sabía, ya sabía qué era lo que iba a hacer. Entonces, Dios, hermano, no oye a estas personas, sino que aquel que se arrepiente de corazón, así como se arrepintió David, se arrepintió de corazón. Por eso el profeta Natán le dijo, también el Señor te ha perdonado, le dijo. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce el corazón del hombre? ¿Será que yo conozco el corazón de mi hermana Meilin? No, ¿va? De mi hermano Rodolfo, de mi hermano Jonathan, yo no lo conozco. Pero Dios sí lo conoce, y conoce cuando hay un verdadero arrepentimiento. Por eso el profeta Natán le dijo, y también Dios te ha perdonado. Pero la espada, le dijo, no se apartará de tu casa, porque el pecado le trajo consigo consecuencias.
Leamos para que ahorita que toqué este pedacito. Segunda de Samuel. Leemos segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 12, 9. No lo vamos a leer todo. 12, 9 y 10. Vamos a pasar al 13. Dice segunda de Samuel 12, 9. ¿Por qué tú, por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró pasada la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra. Mas él no quiso, no comió, ni comió con ellos pan. Y al día siguiente murió el niño, y también los siervos de David hacerlo saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Le digo, Dios perdona el pecado. Como dice la palabra, que el que confesare su pecado y se apartare de él, alcanzará la misericordia de Dios. Pero no al que peca deliberadamente sabiendo que lo que está haciendo es malo. Pero ciertamente el Señor dijo que el pecado de David iba a traer consecuencias, y las consecuencias muchas veces vienen siendo arrastradas por nosotros. David ayunó, pero Dios ya había dictaminado, ya había decretado que eso, porque era un pecado. Ese niño no podía nacer bajo pecado. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado en las consecuencias. A veces la lengua es la que peca ahora más. ¿Cuántos hablamos deliberadamente, hermano? Y después vienen las consecuencias. ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Si la palabra dice: ay de aquel que se meta con uno de mis ungidos, ay de aquel. Para terminar, veamos lo que dice Isaías 1:15. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador. Así como tú perdonas como padre o como madre al hijo que se arrepiente de corazón, también Dios a nosotros nos perdona. Dice Isaías 1:15: cuando extendías
vuestras manos, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice. Llenas de sangre están vuestras manos. 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. 20. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha hablado. No soy yo, es la palabra de Dios. Cuando alguien habla, es Dios el que está hablando por medio de su palabra y el enviado. Por medio de un niño. Dios puede usar cualquier instrumento para hablar, aunque esa persona ande mal. A Balaam le habló por medio de qué le habló el Señor, que no entendía Balaam. Por medio de una asna, dice, por medio de un animal. A mí el Señor me habló por medio de un hermanito, un día lo conté, que yo iba a la iglesia pero andaba medio torcidón ahí y se dio cuenta. Estaba sentado, venga, me dijo. Me dijo, mire, yo fui cristiano, estoy caído, yo no soy quien para decirle lo que le tengo que decir. Pero esto le digo, me dijo. Agarrado. Hice caso a lo que ese hombre me dijo. Y va a ver, me dijo, cómo Dios lo va a levantar, me dijo. No dije yo, ay, como ese está tirado, borracho, bolo, caído de hace cuántos años, que me dijo, no le voy a hacer caso. No, el Señor me estaba hablando por medio de ese hombre. Y yo soy sabio, inteligente y hago caso porque digo, para mí es bueno. Porque si Dios no me habla por medio de ese hombre, tal vez no hubiese yo cambiado. Pero me sirvió de mucho. Entonces, cuando se abren las Sagradas Escrituras, luz viene para acá. Porque no está hablando primera ni segunda de Alejandro Cifuentes, ni de Mario. Está hablando palabra de Dios, de donde venga. Pero es que yo estoy leyendo, hay cosas que yo jamás he vivido acá, pero las hablo, las predico. Porque Dios no lo va a hacer personalmente, pero para eso dejó sus Sagradas Escrituras, para que oigamos lo que Él quiere para nosotros. Entonces, seamos obedientes a la palabra, no seamos desobedientes, recibamos la palabra. Porque les digo, yo voy a empezar a dejar privilegios ahora aquí, meditaciones cortas, y las vamos a hacer, porque tenemos que aprender, hermano. Algún día le va a servir, yo no sé dónde va a ir, ni a dónde se lo va a llevar el Señor. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá y no aprendió nada? No, va a empezar a aprender ya, aquí. Somos pocos, gloria a Dios. ¿De qué le sirve a usted ir a un lugar donde está lleno de gente, donde no hay presencia de Dios? Aquí vemos 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pero como he dicho yo, pero la presencia de Dios está en este lugar. Aquí está. Y que los que venimos, los pocos que vengamos,
Seamos obedientes a la palabra. Y que un día digamos a mi nombre presente, aquí estoy yo. Fuimos pocos, pero peleamos la buena batalla. Siendo ejemplo nosotros primeramente, aquí y en la calle. No podemos juzgar a los demás por lo que mis hijos hacen. ¿Cuántos tienen hijos aquí que son desobedientes y hijas desobedientes? A ver, que se le ponen un tú a tú al hijo, o a la mamá o al papá, con pantalones apretadísimos y mostrando todo. A ver, ¿cuántos tienen un hijo aquí o una hija así? A ver. Digo que por eso, digo que por eso no va a poder hacer una lectura. Si el que está transgrediendo, el que está fallando es mi hijo. Quizás yo no lo pude educar. Quizás no tuve yo la autoridad para hacerlo. Y se me brincaron las trancas. Ni modo que por eso yo no voy a poder dar una lectura bíblica. Ni que por eso no voy a poder hablar de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener un buen juicio para no caer en desobediencia a la palabra de Dios y no juzgar a los demás. Y hay muchas cosas, hermanos, que nos habla la palabra para ser cada día mejores. Amén. Pónganse en sus pies, vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Que esa